La televisión es, después de la imprenta, el invento más importante en la historia de las comunicaciones humanas. Todo comenzó con un deseo personal. En la Nochebuena de 1883, un joven estudiante llamado Paul Nipkow se sentía solo en Berlín y deseaba ver a su madre. Ese anhelo lo llevó a idear el legendario disco de Nipkow, la primera patente oficial en la historia de la televisión en 1884. Este mecanismo mecánico sentó las bases para transmitir imágenes línea a línea. Años más tarde, en 1924, el inventor escocés John Logie Baird logró lo que parecía imposible: la primera transmisión real de una imagen, una simple cruz de Malta, utilizando restos de chatarra y discos rotatorios sincronizados. Aunque sus aparatos eran primitivos y la imagen era borrosa, Baird lanzó el primer televisión comercial en 1928, iniciando oficialmente la era de la televisión mecánica. Sin embargo, la tecnología mecánica tenía un límite físico. La verdadera revolución llegó con la electrónica. Vladimir Zworykin desarrolló el iconoscopio, el precursor de las cámaras modernas, mientras que el joven Manfred von Ardenne sorprendió al mundo en 1931 con la primera transmisión de imágenes totalmente electrónica. Este avance permitió que la calidad de la imagen diera un salto gigantesco, dejando atrás los pesados discos giratorios. Para 1936, la televisión ya era capaz de cubrir eventos masivos como los Juegos Olímpicos de Berlín, aunque todavía era una tecnología de lujo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el medio explotó globalmente. La televisión se convirtió entonces en el testigo de la historia, desde la coronación de la reina Isabel II en 1953, pasando por los discursos de Kennedy hasta que en 1969 más de 500 millones de personas vieron al mismo tiempo al hombre llegar a la luna. Desde los años 80, la evolución no se ha detenido, pasando por el sonido estéreo y la llegada del satélite hasta alcanzar la alta definición HDTV que hoy disfrutamos. Lo que comenzó como el sueño de un estudiante solitario de ver a su madre terminó transformando nuestra realidad y convirtiéndose en la ventana principal a través de la cual el mundo se mira a sí mismo. ¿Cómo la televisión transformó a la sociedad? La televisión es uno de los inventos más influyentes del siglo XX. Desde su expansión masiva después de la Segunda Guerra Mundial, transformó no solo la manera en que las personas se entretenían, sino también la política, la cultura, la economía y la vida cotidiana. Su impacto fue tan profundo que redefinió la estructura social de múltiples países. Antes de la televisión, la radio y los periódicos eran las principales fuentes de información. Con la llegada de cadenas como PBS en el Reino Unido o SBC en Estados Unidos, la información comenzó a transmitirse no solo en audio o en texto, sino también en imagen. La imagen cambió la forma en la que las personas interpretaban los hechos. Ver guerras, protestas o eventos históricos generaba un impacto emocional más fuerte que simplemente escucharlos. Por ejemplo, millones de personas en todo el mundo presenciaron la llegada del hombre a la luna en 1969 durante la misión Apolo 11. La televisión convirtió ese momento en una experiencia colectiva global. La sociedad dejó de imaginar los acontecimientos y comenzó a verlos en tiempo real, lo que modificó la percepción de la realidad y fortaleció la idea de la comunidad global. La televisión cambió la forma en la que se hacía política. Antes, el liderazgo se construía principalmente a través del discurso y la palabra escrita. Con la televisión, la imagen, el lenguaje corporal y la presencia escénica se volvieron determinantes. También la televisión ayudó a crear culturas compartidas. Programas de serie transmitidos simultáneamente generaban tener temas de conversación comunes. En América Latina, El Chavo del Ocho se convirtió en un fenómeno que unió generaciones y países. A nivel global, los Simpsons influyeron en el humor, la crítica social y el lenguaje popular. Además, la televisión difundió modelos de comportamiento, estándares de belleza, estilos de vida y aspiraciones sociales. Muchas personas comenzaron a comparar su realidad con la presentada en la pantalla, lo que influyó en valores, roles familiares y expectativas personales. La globalización cultural también se aceleró. Contenidos productivos en un país podían consumirse en otro, generando una mezcla de tradiciones y costumbres. La televisión no llegó solo como un aparato tecnológico, sino como algo que reconfiguró la estructura social y familiar en el siglo XX.
Las personas comenzaron a reunirse alrededor del televisor para ver programas juntos, incluyendo horarios. Las actividades como el comer, dormir, comenzaron a programarse en función de los horarios de transmisión, así alterando los horarios, conversaciones y formas de entretenimiento. También cambió la estructura de nuestro hogar, pues antes, como sabemos, la sala o la mesa estaban a cara. Sin embargo, eso se desplazó y los muebles se orientaron hacia la pantalla. También modificó la manera de informarse, ya que las noticias ahora podían verse en imágenes, no solo escucharse o leerse. Además de otras cosas clave que es de la construcción de identidad, pues a base de los programas se fundieron estereotipos de belleza distintos y lenguajes. La televisión evolucionó la cultura, permitiendo que por primera vez la humanidad compartiera experiencias en tiempo real. No solo es una forma de entretenernos, sino también una forma en la que vemos al mundo, a través de series, telenovelas, noticieros y programas musicales. Influyó en nuestra forma de hablar, decir y pensar. Convirtió a actores, conductores y cantantes en personas admiradas, capaces de marcar tendencias y opiniones. También nos permitió que sucesos históricos, eventos deportivos y momentos importantes fueran vistos en tiempo real, creando experiencias compartidas que unieran a distancia. Así, la televisión no solo reflejó la cultura, sino también la modeló conectando lo local con lo global. Con la televisión surgieron nuevos formatos como los noticieros televisivos, las telenovelas, los programas de concurso, las caricaturas y los programas en vivos. Estos formatos permitieron que las personas pudieran informarse y entretenerse sin salir de casa, lo que cambió por completo la vida cotidiana y en la forma en que las familias pasaban su tiempo libre. La publicidad también creció de manera importante, convirtiéndose en una parte esencial de la televisión, porque las empresas podían proporcionar sus productos de forma más llamativa y persuasiva. Gracias a esto, la industria del entretenimiento se expandió generando más empleos y mayor producción de contenido. En sus inicios, la televisión funcionó bajo una lógica industrial, porque se basaba en la producción masiva de contenidos dirigidos a grandes audiencias. Las cadenas televisivas eran las encargadas de decidir qué programas se transmitían, en qué horario y con qué enfoque. Todo estaba centralizado en pocas empresas que controlaban la información y el entretenimiento. Un ejemplo es Televisa o TV Azteca. En ese modelo, la comunicación era unidireccional, es decir, iba del emisor al receptor. El público simplemente recibía el contenido sin poder interactuar, opinar en tiempo real o elegir qué quería ver en ese momento. Además, la programación estaba organizada como en una fábrica. Se producían telenovelas, noticieros y programas de entretenimiento de forma constante, siguiendo horarios fijos y pensando en atraer a la mayor cantidad de personas posible. Este tipo de funcionamiento es propio de una sociedad industrial, donde lo más importante era producir en grandes cantidades para un consumo masivo. La televisión cumplía con ese objetivo: informar, entretener y al mismo tiempo generar ingresos a través de la publicidad. Sin embargo, con el paso del tiempo y el avance de la tecnología digital, este modelo comenzó a transformarse. La llegada de la televisión digital y las plataformas de streaming cambió completamente la manera de consumir contenidos. Ahora el público puede elegir qué ver, cuándo verlo y desde qué dispositivo verlo. Así, la televisión empezó a adaptarse a una lógica post-industrial, donde predomina la tecnología, la información digital y la interacción. El espectador dejó de ser solo receptor y se convirtió también en participante activo del proceso comunicativo. Para concluir, la televisión no dejó de existir, pero sí evolucionó. Pasó de un modelo industrial masivo y unidireccional a uno más flexible, personalizado e interactivo.